Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Proverbios capítulo 17. La sabiduría no tiene precio. Te voy a invitar a orar. Padre nuestro, gracias te damos, querido Señor, porque nos perdonas, nos guías y nos ofreces tantas bendiciones. Gracias por el perdón de los pecados. Y te pedimos en este momento que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que podamos recibir la influencia de tu Espíritu en nuestra mente para poder captar las enseñanzas que quiere dejar, para que nuestra vida sea una vida dedicada al servicio y una vida útil para la sociedad. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, pues estas bendiciones pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 17 de Proverbios hay una serie de consejos que nos ayudan a través de estas frases sencillas a entender cosas profundas que nos pueden hacer sabios. Este capítulo tiene consejos para la vida de hogar, para la administración y para sentir verdadera paz en el corazón. El capítulo comienza con un proverbio interesante. En el versículo 1 leemos: Mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contiendas llena de provisiones. Es mejor comer algo sencillo en paz que un manjar en una casa llena de contiendas y los habitantes de la casa vivan como enemigos. En la antigüedad se ofrecían sacrificios de paz, en los cuales una parte se entregaba a los sacerdotes y la otra se compartía con familiares y amigos. Generalmente el exceso de comida levantaba disputas entre amigos debido a la sobrecarga de alimentos en el estómago y hacía que se irritara tanto la mente como el cuerpo. Así que es mejor poco en paz que mucho que traiga rivalidad. Un tema particular se trata en el versículo 2. Voy a leer en la traducción del lenguaje actual. El sirviente que se esfuerza se convierte en jefe del mal hijo y se queda con la herencia que a éste le tocaba. El padre de familia que ha cuidado su herencia, que ha trabajado duro para asegurar el cuidado futuro de su familia, no iba a dar la administración de su casa a un hijo necio. Prefiere darle a uno de sus siervos la herencia, un siervo fiel y una persona sabia. Prefiere eso que darla a un hijo que no va a administrar bien las cosas. Esto ocurre cuando los hijos no aprecian el esfuerzo de sus padres ni tienen interés en asumir responsabilidades. Muchas veces los hijos se encargan con acabar todo lo que los padres levantaron con honrado trabajo y sacrificio. Un mensaje interesante encontramos en el versículo 3. Dice: El crisol es para la plata y el horno para el oro, pero Jehová es quien prueba los corazones. El oro y la plata se purifican por medio del fuego. Allí se consume lo que no sirve y el metal precioso queda puro. De la misma manera, Dios, que es el experto en perlas, se sienta para afinar a sus hijos. A veces las pruebas que Dios permite en nuestras vidas son para pulirnos. Elena de White comenta: Este es el proceso de refinación y purificación que realiza Jehová de los ejércitos. Es obra muy penosa para el alma, pero es el único proceso por el cual pueden eliminarse las escorias e impurezas contaminadoras. Nuestras pruebas son todas necesarias para acercarnos a nuestro Padre Celestial en obediencia a su voluntad, para que podamos llevar al Señor una ofrenda de justicia. Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 426. En este sentido, las pruebas son una bendición.
Dios nos ve como algo valioso y desea limpiarnos y purificarnos porque seremos las joyas de su reino. El problema del uso de la lengua es recurrente en muchos pasajes de Proverbios, pero en este capítulo el tema es tratado también con serias advertencias. Esto está en los versículos 4 y 5, 7, 20, 27 y 28. Consideremos algunos aspectos de este capítulo. Leamos los versículos 4 y 5. El malo presta atención al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, pero no quedará sin castigo el que se alegra de la desgracia. El mentiroso siente placer al encontrarse con otros mentirosos, como las aves del mismo plumaje se juntan, y eso hace que la necedad sea mayor. Aquellos que disfrutan hacer sufrir al pobre ofenden a Dios, y aquellos que humillaron a los hijos de Dios recibirán su castigo. Esto también se resalta en el versículo 20, donde dice: el perverso de corazón nunca hallará el bien, el que intriga con su lengua caerá en el mal. La raíz de todo esto es el perverso corazón. Puede disimular sus palabras, pero la intención es causar daño, y una actitud como esta trae resultados porque su lengua caerá en el mal. Sigamos con el versículo 27. El que ahorra palabras tiene sabiduría, prudente de espíritu es el hombre inteligente. El hombre sabio no busca demostrar su sabiduría, a veces el silencio es un gran maestro, pero el hombre vacío en su corazón quiere por medio de palabras rebuscadas tratar de impresionar cuando en realidad no tiene nada en su corazón. El hombre prudente habla poco, ahorra en palabras, porque las muchas palabras hay necedad. Pero el versículo 28 es interesante, dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Puede ser que el necio por guardar silencio dé la impresión de ser una persona sabia, pero generalmente el que no está seguro de su sabiduría habla mucho. No debemos ser presurosos para hablar o contestar, debemos ser prudentes y en el silencio saber el momento oportuno de pronunciarse breve y atinadamente. El versículo 6 brinda una figura familiar muy especial. Dice: corona de los viejos son los nietos y honra de los hijos son sus padres. Los hijos son el orgullo de sus padres. Hijos prudentes hacen que el padre se sienta feliz. Y es más cuando vienen los nietos. La vida familiar, la paz familiar es necesaria para la estabilidad de la sociedad. Se debe entender con mucho cuidado el versículo 8 y debe compararlo con el versículo 23. El sentido del texto no es favorecer el cohecho, sino que más bien el que soborna o es sobornado cree que puede conseguir lo que quiere. En la traducción del lenguaje actual podemos leer lo siguiente: el que da dinero a otros para que le hagan favores cree tener una varita mágica para conseguir todo lo que quiere. Dios nunca aprueba el cohecho o el soborno, más cuando se hace para pervertir la justicia. Dios juzgará con mano firme a estos hombres que se prestan para torcer el camino de otros. Versículo 23 en la traducción del lenguaje actual leemos: el malvado se vende por dinero, por eso hay tanta injusticia. Dios jamás aprobaría este tipo de conducta. El tema del perdón se trata en el versículo 9. El que encubre la falta busca la amistad, el que la divulga aparta al amigo. El verdadero amigo sabe perdonar, no anda divulgando las faltas, no anda difamando. Muchas veces el estar repitiendo las faltas de otro ocasiona amistad entre amigos, debido a que se llega a engrandecer algo que quizá fue un problema pequeño. Dice la traducción del lenguaje actual: el que perdona gana un amigo, quien no perdona gana un enemigo. Debemos ser cristianos fieles en todos los aspectos de nuestra vida. No debemos complacernos en girar sobre los defectos de los demás,
sino en ser amistosos y perdonadores. El sabio Salomón nos dice vez tras vez que es mejor reprender o amonestar o ayudar a un hombre sabio e inteligente porque lo aprecia. El versículo 10 así nos lo recuerda. Pero el que es necio, ni con el azote aprende. El versículo 11 nos advierte con ser revoltosos o buscar pleitos en todos los lugares. Eso es necedad. Sobre todo que algún día se encontrará con un adversario más cruel y su problema será mayor. Tan terrible es la terquedad de los hombres necios que es mejor encontrarse con una osa celosa que defiende a sus cachorros. Versículo 12. Mejor es toparse con una osa privada de sus cachorros que con un fauto en su necedad. La figura de una osa que ha perdido a sus cachorros, pues es una figura de alguien peligroso, pero se dice que es preferible eso que la obstinada perversidad de un necio, a la cual debemos evitar. Una advertencia importante se nos presenta en el versículo 13. Al que da mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Se nos advierte que si estamos pagando con mal el bien que nos dan, siempre tendremos pleito en nuestra casa. El Hijo de Dios, por el contrario, da bien a quien le da mal. Es decir, un vecino le hace mal, el Hijo de Dios le hace bien. Recuerda que somos luz, no tinieblas. Ahora, unas palabras para los que les gusta buscar problemas. Versículo 14. El que inicia la discordia es como quien suelta las aguas. Abandona pues la contienda antes que se complique. El que comienza una pelea es como un río que se desborda y va creciendo una brecha más grande hasta que es incontenible. Es mejor no estimular la ira, así como se cuida el dique para que no se desborden las aguas. Es mejor callar y huir, dejar las cosas por la paz y tratar el problema después cuando los ánimos se hubiesen calmado. Un consejo más al respecto está en el versículo 19. Dice, el que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Un hombre que busca problemas, ostenta poder, y la ostentación no es buena. La ira y la ostentación, ambas actitudes, nos llevan a la ruina. Algo que el Señor no tolera es que el justo sea condenado y el impío sea justificado. Versículo 15. El que justifica al malvado y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables para Jehová. Torcer el juicio, favorecer al criminal, eso es algo que Dios no tolera. Por eso Dios a los jueces y gobernantes llamará a juicio para que den cuenta por sus actos. Leamos el versículo 26. Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a hombres nobles que actúan rectamente. No es bueno para una sociedad que los buenos sean acosados por la justicia y los malos pues reciban favores. Dios no acepta eso. Veamos el versículo 16. ¿De qué sirve el dinero en la mano del necio para comprar sabiduría si no tiene entendimiento? El dinero no puede comprar la sabiduría, pero puedes invertir el dinero en la más costosa educación. Pero si no quieres entender, si no quieres adquirir verdadera sabiduría, si no haces de Dios la guía permanente de tu existencia, toda esa inversión de nada sirve. El versículo 17 es una de las mejores definiciones de amistad. Dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de necesidad. El estrecho vínculo de verdaderos amigos es más fuerte que los lazos sanguíneos. La amistad verdadera brota del corazón. Un verdadero amigo corrige, acompaña, aconseja y es apoyo en momentos de crisis. Y en el versículo 22, con el que terminamos nuestro estudio, es una de las más grandes verdades bíblicas que la ciencia hoy ha llegado a comprobar.
La ciencia se pone al día con la Biblia. Leamos. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Muchas enfermedades que hoy padecen los enfermos en un hospital se debe a un espíritu triste, a un problema de índole emocional. Pero quien puede tener paz en su corazón, tiene una gran ventaja al enfrentar la adversidad o la enfermedad. Hay algo que debe llevarnos a encender las alarmas. Hoy es el siglo de la luz, de la comunicación, de las ventajas para estudiar, de las ventajas económicas. Los humanistas que creen que los problemas se solucionan dando mayores oportunidades de estudio, mayores libertades para el desarrollo de la libre personalidad, hoy el siglo de la ciencia tiene los más alarmantes índices de depresión. Hoy cada 40 segundos una persona se quita la vida. ¿Qué pasa? ¿Dónde están todas las ventajas que este mundo ofrece? Y lo más terrible es que estos índices son más altos en los países que se llaman desarrollados. ¿Qué sucede? Que el espíritu triste seca los huesos. Las cosas de esta vida nunca podrán ofrecer la verdadera paz. ¿Qué falta? Falta Dios y su bondad. Falta que esta sociedad entienda que lo más importante son los valores espirituales que nos dan un verdadero sentido de la vida. Quiero compartir el comentario que Elena de White hace al respecto. Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Algunas veces la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que la agrave. Muchos hay que llevan la vida de inválidos cuando podrían estar buenos si pensaran que lo están. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad y efectivamente el mal sobreviene porque se le espera. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. Entonces ella concluye: el valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. El corazón alegre es una buena medicina. Ministerio de Curación, página 185. La mejor medicina para el alma es una relación estable con Dios. Es dar importancia a esa dimensión espiritual de la vida, buscando una relación viva con el Creador. Apreciado amigo y hermano, te invito hoy para que hagas de Jesús tu mejor amigo, tu mejor consejero y tu Salvador. Y entonces la verdadera medicina comenzará a hacer efecto en tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.